Hola, mi nombre es Driselda Sánchez Aguirre y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que considero muy importante, que es la parte de la competitividad y el turismo cultural en ciudades patrimoniales. Para eso, mi charla va en torno a tres puntos principales, que son las tendencias actuales del turismo cultural, para pasar a hablar sobre lo que es la competitividad turística. En esta parte, definir un poco lo que es la competitividad en destinos turísticos y revisar brevemente el modelo propuesto por Richie Kraut. Además, vamos a explorar específicamente el caso de las ciudades mexicanas, patrimonio mundial, con un enfoque particular en lo que es el patrimonio cultural y la hotelería. Entonces, bueno, para hablar sobre las tendencias actuales del turismo cultural, primero tenemos que definir qué es el turismo cultural. Entonces, el turismo cultural lo vamos a entender como esta tendencia de las y los turistas por buscar actividades relacionadas con la cultura, ¿no? Entonces, estas actividades pueden ser actividades que tengan que ver con la observación de algún tipo de patrimonio cultural, ¿no? Algún monumento, algún edificio, algún festival, algún ritual, patrimonio cultural inmaterial, o también pueden ser manifestaciones culturales contemporáneas, ¿no? Como el teatro, como festivales de libros, de cine, etcétera. Actualmente se dice que el turismo cultural es una de las principales fuerzas motrices del sector turístico, representando casi el 40% de los viajes, es decir, que 4 de cada 10 personas que viajan lo hacen con motivos culturales. Y hoy en día, cada vez más personas buscan que no solamente sea un viaje recreativo y de aprendizaje a través de la expectación, es decir, que solamente sean espectadores de algo, sino que puedan vivir una experiencia en la que se involucren y en la que se puedan conectar con la historia, con la cultura, con las tradiciones locales, ¿no? Entonces, esta tendencia por un creciente interés en el turismo basado en experiencias, pues crea ciertas disonancias, ¿no? Por un lado está la parte de el gusto por aprender las cosas auténticas, ¿no? Las cosas que hacen diferente a cada uno de estos destinos, pero por otro lado también está la parte de las necesidades de las comunidades locales. Viendo algunos ejemplos de esto, podemos observar en las fotografías que he colocado aquí a una persona que está participando de la elaboración de quesos en la finca Bay, en Ezequiel Montes, en la ciudad, en el estado de Querétaro, que cuenta con algunas ciudades patrimonio. Y luego el Museo del Dulce, una persona que está bajo la supervisión de las encargadas, está elaborando ate, ¿no? Entonces, ella misma se está involucrando en el proceso de elaboración. Esto es en Morelia, que es una de las ciudades mexicanas patrimonio mundial, ¿no? Entre las grandes disonancias que puede crear esto, el involucrar a turistas en estos procesos, sobre todo cuando hablamos de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial y no tanto culturales contemporáneas, es de cierta forma influir en la pérdida de la esencia, ¿no? De la identidad, quizá. Entonces, aquí puse 2 ejemplos, uno de ellos es la danza de los concheros, de las y los concheros, que también en diferentes partes de México se le conoce como danza azteca, pero se considera que sus inicios, se cree que sus inicios son a partir de, la ciudad de Querétaro, esta ciudad que les he mencionado, que también forma parte del programa de ciudades mexicanas Patrimonio Mundial. Em, las y los concheros tienen una preparación continua durante todo el año en un barrio que se conoce como el barrio de San Francisquito en el centro de Querétaro. Y bueno, ellas y ellos cuentan con espacios específicos para prepararse para un gran evento que llevan el 13 de septiembre de cada año. Este gran evento es un desfile descomunal que tiene lugar en el centro histórico de la ciudad y al que son invitadas e invitados diferentes grupos de danzantes de diferentes partes de México e incluso del mundo, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Esta danza en los últimos años también ha sido utilizada, la imagen de esta danza, con fines turísticos para promover hospedaje, restaurantes, sobre todo en la temporada en la que se da este evento que es muy colorido, muy bonito, ¿no? Y esto también
ha llevado a estos grupos sociales a verse ante ciertas amenazas como lo que es la gentrificación, ¿no? Este barrio de San Francisquito es un barrio que está de cierta forma marginado, está muy cerca del centro histórico, pero es una calle muy pequeña, entonces, bueno, tiene ciertas carencias. Sin embargo, es como un lugar que para ellos se ve como sagrado, porque desde hace 100 años es ahí donde llevan esta práctica y esta preparación para el gran festival. Entonces, en los últimos años, algunas inmobiliarias tuvieron la gran idea de expropiar estos espacios para poder hacer viviendas un poco de elevado costo, ¿no? Sin embargo, como podemos ver en la imagen superior izquierda, la misma gente se manifestó y dijo, es que nuestra manifestación cultural no es un espectáculo, no lo estamos haciendo para las turistas, es una parte de nuestra cultura y parte de nuestra tradición. Y bueno, gracias a esta unión y diferentes gestiones que han hecho, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, les reconoció como pueblos indígenas urbanos y esto les ha servido para poder proteger estos espacios, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se evitó que esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial, porque es reconocido a nivel estatal como tal, eh, se tuviera que adaptar a las necesidades de agentes externos, ¿no? Ya sea del turismo o ya sea de agentes inmobiliarios. Y otro ejemplo que tenemos del lado derecho es la parte del espectáculo ecuestre que se da en Xcaret. Este espectáculo lo que intenta hacer es una representación de lo que es la charrería. La charrería es el deporte nacional en México que es reconocido por instancias internacionales como parte del patrimonio cultural inmaterial. La charrería tiene muchísimas cosas muy bonitas, pero también dentro de los mismos eventos de charrería en México, pues existe un poco de desorden, ¿no? Por mencionar alguno, la última vez que yo fui, cada vez que un jinete hacía una cosa buena, había gente del público que se quitaba su bota, su zapato y lo aventaba, ¿no? Entonces, esa bota tenía que venir de regreso en algún momento, ¿no? Por parte del jinete. Entonces, el jinete la avienta de regreso y cabe la posibilidad de que te caiga a ti, a mí o a cualquier persona que esté como espectador, pero es parte del espectáculo, ¿no? Sin embargo, obviamente en el espectáculo ecuestre de Xcaret todo eso está controlado, ¿no? Es decir, no son jinetes profesionales, por así decirlo, son actores que están haciendo la representación de unos jinetes. Entonces, de cierta forma, las ventajas de esto es que disminuyes los riesgos, ¿no? En el ejemplo de las botas, pues seguramente no te va a caer ninguna bota. Pero por otro lado, también se pierde un poco el toque de autenticidad, que es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, que es lo que busca la gente, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando ahora las y los turistas? Y bueno, una investigación que estamos realizando en la que todavía no hemos publicado, que tenemos el artículo en revisión, también vimos mucha gente dice es que la competitividad lo que hace es que te da un beneficio económico para la ciudad, ¿no? Pero ese beneficio económico, ¿realmente vale la pena desde la perspectiva de las y los pobladores o no? Entonces, la teoría de intercambio social lo que nos dice es que los beneficios siempre tienen que ser superiores a los costos para que realmente los pobladores puedan percibir que es importante la actividad turística en su ciudad. Y bueno, nosotros hicimos esta investigación y observamos que sí, efectivamente, la gente valoraba bastante el turismo en el centro histórico de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, por los beneficios económicos y repercusiones económicas que vienen en ello, pero también estaban conscientes de que se generaba mucho tráfico, de que se generaban aglomeraciones, sobre todo fines de semana, y de que elevaban las rentas. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta al momento de hacer una gestión y una planeación turística. Porque, ¿qué ocurre? Si solamente estamos adaptando las cosas culturales hacia las necesidades y expectativas de las y los turistas, entonces vamos a llegar como a esta paradoja, ¿no? De la nave de Teseo. Sobre todo ocurre esto cuando intentamos transformar las representaciones culturales, tanto, sobre todo cuando estamos hablando representaciones relacionadas con patrimonio cultural inmaterial, hacia la actividad turística, ¿no? ¿Qué ocurre con esta nave de Teseo? Seguramente algunas o algunos de ustedes ya la han escuchado. Teseo era como este héroe griego y la idea era como conservar su barco, ¿no? Sin embargo, pues el barco, pues
se iba deteriorando pues por ciertas cuestiones, ¿no? Desde ambientales, desde la parte de materiales. Entonces, cuando se deterioraba una pieza, pues se cambiaba por una nueva, ¿no? Algún componente se empezaba a enmohecer, entonces, bueno, llegaba uno nuevo. ¿Y qué ocurría? Que al final obteníamos dos barcos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cabe la pena preguntarse, ¿dónde está el valor si hacemos la analogía con las manifestaciones culturales, es decir, la suma de todas las partes es realmente lo que da el valor al barco de Teseo o realmente es la representación de Teseo y sus esfuerzos heroicos lo que queremos que esa representación nos dé. Entonces, ¿qué es lo que realmente se valora? La parte auténtica, hablando de los materiales que lo componen, o la parte más identitaria, la parte más histórica. ¿La sustitución realmente afecta o no afecta a esto? Que si bien cabe aclarar que, por ejemplo, el patrimonio cultural inmaterial es dinámico, entonces va a surgir y va a tener adaptaciones a lo largo del tiempo de acuerdo al contexto en el que se encuentre, pero estas adaptaciones deben de surgir desde la misma comunidad, los mismos intérpretes y portadores del patrimonio cultural inmaterial y no desde agentes externos como el turismo, ¿no? Como el gobierno. Y bueno, en el ámbito del turismo, pues la cultura se encuentra como en un punto intermedio entre lo original y lo imaginado. Y esta parte imaginada la podemos obtener desde diferentes fuentes, que son las imágenes, a través de la representación virtual, o también las narrativas que escuchamos de otras personas o que leemos de otras personas. Ambas modalidades nos van a dar pistas sobre cómo es la cultura de cierto destino, como cuáles son estos elementos auténticos, ¿no? Que van a hacer que nuestra visita sea diferente, ¿no? Y brindar oportunidades para fortalecerla desde las mismas comunidades. Y bueno, poniendo como base estos escenarios, pues se puede plantear como esta cuestión crítica, ¿no? Sobre todo para las ciudades patrimonio mundial. ¿Cómo pueden estas tendencias ser aprovechadas para fortalecer la competitividad de los destinos turísticos? Para poder resolver esta pregunta, es importante primero definir qué es competitividad. De acuerdo a Thompson y colaboradores en 2008, ellos decían que la competitividad se puede definir como la capacidad de un destino para atraer y satisfacer a las y los turistas. Yo agregaría de manera sostenible, ¿no? Y de tal forma que se pudiera mantener o mejorar su posición en el mercado turístico, porque al final del día, la competitividad lo que hace es una comparación entre el desempeño de una persona y otra, una empresa y otra, o un destino y otro, una ciudad y otra, ¿no? Pero ¿cómo logramos esto? Bueno, hay diferentes modelos que nos explican la parte de la competitividad y uno de los modelos más famosos porque está muy completo, es el modelo de Ritchie y Crouch en 2005, ¿no? Este modelo abarca múltiples dimensiones, incluyendo desde la calidad de la infraestructura, la accesibilidad, la oferta cultural, la capacidad de gestión, ¿no? Em, y bueno, en particular, pues subraya la parte de la cooperación entre cada uno de estos escalones, ¿no? Entre cada uno de estos. Pero algo que no considera en su modelo es la parte de los locales, la parte de la comunidad. Aunque cada uno de estos pilares son importantes y vamos a verlo enfocados en la parte de las ciudades mexicanas, patrimonio mundial, el modelo se torna principalmente en lo que es la experiencia turística, lo cual está muy bien porque para lograr una buena experiencia turística, pues tienes que considerar muchos factores. Y si se considera, si tomamos como base la definición de competitividad en la que es satisfacer a las y los turistas, este modelo es más que bueno. Entonces, en diversas investigaciones, nosotros hemos tomado algunos de estos conceptos o de estas ideas para analizar cómo se relacionan en el ámbito de las ciudades mexicanas patrimonio mundial. Entonces, una de ellas, pues, es la ventaja competitiva desde la parte de los recursos humanos, otra, la parte de las imágenes, ¿no? Como descriptores de los territorios, otra, con mucho énfasis es la parte cultural o histórica, ¿no? Dentro de estas ciudades. Y obviamente en la parte de infraestructura nos hemos enfocado en la parte de alojamiento temporal, ¿no? Que podría ser en la parte de hospitalidad. Y bueno, específicamente el caso de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial. En México tenemos designadas actualmente 14 ciudades. Estas 14 ciudades están ubicadas a lo largo del territorio nacional. Algunas de ellas, todas cuentan con un reconocimiento internacional por parte de la UNESCO, algunas de ellas específicamente por su centro histórico y otras más por formar parte de rutas históricas, ¿no?
Y bueno, de estas hemos hecho bastantes investigaciones enfocadas en lo que es la región del Bajío. Y quiero mostrarles algunos de los resultados brevemente. Bueno, encontramos, por ejemplo, en hoteles boutique que la ventaja competitiva de los hoteles que participaron en nuestro estudio desde la perspectiva de los mismos trabajadores y los mismos gerentes de ahí estaba en los recursos humanos. Obviamente también los recursos organizacionales y tecnológicos en tercer lugar, pero esto es súper importante porque no estamos hablando de algo económico, sino estamos hablando de algo intangible, que son los recursos humanos. Otra investigación que hicimos que va muy a la par con esta es desde la perspectiva de las y los turistas, qué es lo que a ellas y ellos les interesa del alojamiento temporal en el centro histórico de Querétaro. Y básicamente lo que les interesaba eran las experiencias estéticas, o sea, lo bonito que se puede ver el lugar, muy relacionado obviamente con los recursos físicos, ¿no? Eh, Otra parte que también nos interesó es cómo se representa el patrimonio cultural inmaterial en estas ciudades, patrimonio del Bajío, a través de redes sociales, ¿no? Hicimos un análisis de 2 años nada más, pero lo que pudimos observar es que obviamente lo más fácil de fotografiar es lo más fácil de comercializar y por lo tanto lo más fácil de comunicar. Entonces, de los dominios que presenta la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial, las festividades son las que más se difunden, ¿no? Las festividades y después la gastronomía en segundo lugar. Tenemos otras muchas dominios del patrimonio cultural inmaterial como las lenguas indígenas, como las tradiciones orales, o la música, que también podrían ser adaptadas a productos turísticos siempre y cuando se beneficie a la comunidad portadora, pero no son tan fáciles de fotografiar y por lo tanto no son tan fáciles de difundir, ¿no? Otro punto importante que exploramos fue la parte de los imaginarios en torno al patrimonio cultural inmaterial desde la perspectiva de la juventud e hicimos un comparativo entre lo que mostraba la narrativa turística en cuatro o cinco ciudades patrimonio y lo que comentaban las y los jóvenes que para ellos o ellas era el patrimonio cultural inmaterial de sus ciudades, ¿no? Observamos que hay una discrepancia importante y que los y las gestoras de turismo deben acercarse más a estas nuevas generaciones, sobre todo para dar a conocer y difundir más estos elementos que no están del todo identificados todavía por la narrativa turística. Nuevamente, considerando la opinión de las comunidades y obviamente el involucramiento hasta los límites que ellas consideren, que las mismas comunidades consideren, ¿no? Entonces, esta percepción de actores locales en las ciudades patrimonio del Bajío, pues nos va a ofrecer como perspectivas mucho más valiosas sobre cómo se percibe y esto va a ayudar también a la competitividad de los destinos, nos va a ayudar a identificar aquellos elementos auténticos que a lo mejor no habíamos considerado comercializar y que siempre y cuando se trabaje y se colabore con las comunidades para beneficio de ellas mismas, podrían ser un producto muy interesante que haga la distinción entre una ciudad y otra. Y bueno, ya como reflexiones finales, me gustaría dejar sobre la mesa esta parte de modificar de forma crítica, quizá, el concepto de competitividad. Siempre lo hemos visto como esta parte de, al menos en la parte turística, que un destino es competitivo si puede atraer y satisfacer a ciertos turistas, ¿no? Pero la idea es que empecemos a ver al turismo como una parte más social, aparte de los beneficios económicos que es más que seguro que trae, ¿no? Y ya está documentado, la parte social, ¿no? Esta parte en la que no es solamente que las y los turistas estén bien, sino que también las y los pobladores estén bien, ¿no? Si una comunidad está bien, te recibe mucho mejor a los turistas, ¿no? Vemos el caso de Barcelona, que últimamente amenazó con pistolas de agua, ¿no? O sea, amenazar es un decir a las y los turistas que estaban ahí y salieron a marchar. Toda esta turismofobia surge porque no se ha considerado la voz de las comunidades para la gestión turística. Entonces, es importante que la competitividad, o sea, esta identificación de diferenciadores en las ciudades, no sea enfocada solo a aquello que me puede traer más dinero, ¿no? Sino también aquello que me puede traer más repercusiones positivas sociales, ¿no? Aquello que también puede beneficiar a mi comunidad, el incluir a la comunidad en los tours, en incluir a la comunidad en la planeación, en la logística, en todo eso, trae bastantes beneficios.
porque la misma comunidad se siente orgullosa. Hay casos de estudio en los que las comunidades se sienten orgullosas de mostrar a agentes externos a ellas, pues todas esas maravillas que hay en su ciudad, ¿no? Entonces, si empiezas a involucrarlas, es mucho más fácil que se dé de forma armónica este turismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar como este equilibrio entre la competitividad económica, entendiéndolo como una competitividad económica, que lo que interesa principalmente es adaptar todo hacia las y los turistas, y la preservación cultural, que al final del día, las y los portadores del patrimonio cultural inmaterial están más que felices de compartir su patrimonio. O sea, yo lo he visto en diferentes lugares a través de diferentes investigaciones que hemos hecho en Mixquic durante Día de Muertos, que no es una ciudad patrimonio, pero es un barrio mágico en México, y que es reconocido por el Patrimonio Cultural Inmaterial de Día de Muertos. Están más que felices de incluir, de platicar sobre sus tradiciones con personas, con agentes externos, ¿no? Con turistas. También esta parte de los concheros, ellos dicen, claro, hasta se pueden involucrar en nuestra danza, ¿no? Hablando de estas experiencias auténticas, siempre y cuando no sobrepasen nuestros límites, que sus límites es un círculo sagrado en el que están solamente las y los líderes, pero se pueden involucrar en todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos también disfrutan de esto, solo que no hay que caer en un exceso. La idea es encontrar como este equilibrio, encontrar estos beneficios tanto sociales como económicos, ¿no? Que la competitividad sea este diferenciador auténtico entre una ciudad patrimonial y otra, que esté basado en la participación de las comunidades a través de sus manifestaciones culturales. Obviamente, priorizar la sostenibilidad a largo plazo en el turismo e involucrar a comunidades locales en la gestión turística para obtener mejores resultados en la competitividad, ¿no? Si la competitividad la observamos o la definimos como esta diferenciación entre una ciudad y otra, es decir, que no me voy a encontrar este platillo exactamente igual preparado en esta ciudad que en esta otra, eso se logra gracias a la preservación de la cultura en ese lugar, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Dejo por aquí mi correo y algunas de las instituciones y organizaciones a las que pertenezco, que brevemente agradezco porque me han apoyado en muchas de las investigaciones que les presenté el día de hoy y bueno, en algunos otros proyectos. Es la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, el World Lecture Journal, al que les invito a que también envíen sus manuscritos. Tenemos una sección para Latinoamérica en la que pueden escribir notas de investigación en español. El Seminario Internacional Espacio, Cultura y Turismo, que también les invito a que nos sigan en redes sociales. Art Ladies, que es esta red sin fines de lucro, ¿no? Para la enseñanza de ciencia de datos. International Journal of Festival Event and Festival Management, que próximamente sacaremos un número especial sobre festivales en Latinoamérica, que está muy relacionado con también la parte turística y la parte del patrimonio cultural inmaterial. Mujeres investigadoras por la ciencia abierta, que también tenemos diferentes talleres relacionados con investigación. Y Data Analysis, MASA, que es una consultora de análisis de datos, que también me han apoyado bastante en todas las investigaciones que he realizado. Entonces, sin el trabajo en equipo, todo esto que les he presentado el día de hoy no hubiera sido posible. Muchas gracias por su atención.